ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Jorge Quiroga Ramírez, muchísimas gracias. Gracias. Expresidente de Bolivia, activista político de pues casi toda la vida, porque te voy a tutear porque sí, te dicen así, tuto exacto, y a tuto gracias. hay que tutearlo. Sí, muy bien. Empezaste muy joven. A ver, si yo empecé más en la parte técnica, yo soy ingeniero, el único en los libros de historia de mi país que llegó a estos cargos. La gran mayoría son abogados, militares, economistas. Yo empecé haciendo servicio público en el área técnica, en las épocas pre-gas. Tenías que negociar con organismos, pelear en inglés, con el Banco Mundial, Fondo Monetario. Empecé por ese lado y ya después, bueno, terminé entrando ya a la lucha política directa y es hace 14, 15 años que estoy enfrascado en la lucha por democracia en mi país, en Venezuela, en Cuba. He sido declarado no grato 2 veces en Venezuela. El sistema no es muy riguroso. A Cuba tampoco te dejaron Fui deportado entrar, de marzo de 2018, la única vez que me dejaron ingresar. Quería visitar la tumba del icónico Osvaldo Payá, ese genio de la resistencia democrática. La hija Rosa María, linda, hermosa, activista, una luchadora de primera. Estaba ahí 5 horas en el aeropuerto, unos cuantos gorilas me deportaron. Está bien. Nicaragua todavía no tengo la medalla de condecoración allá, pero tengo tiempo y lo importante es que mi país ahora empieza a respirar democracia, a palpitar libertad y encontrar el rumbo correcto. ¿Cómo está el país? Antes te preguntaría, porque para beneficio de la audiencia, que sepan un poco y conozcan tu trayectoria, pues fuiste vicepresidente, creo que más joven de la historia de tu país, ¿no? El más joven de la historia contemporánea, porque los venezolanos que llegaron a caballo y nos dieron libertad, creo que Bolívar, Sucre eran presidentes muy jóvenes. Pero de las épocas contemporáneas, donde se pone el límite de edad de 35, sí, fui vicepresidente, creo a los 36, 37, por ahí. Había sido ministro de Hacienda a los 31 años y por culpa de mi señora madre tenía esta cara de monaguillo donde aparentaba menos edad, causó toda clase de terremotos, pero sí, es decir, aprendí en la parte técnica de mi país y después, cuando pensábamos que teníamos democracia consolidada, ya después de dejar el gobierno, había conocido y tratado mucho a Hugo Chávez y entendía lo complicado que podía ser y peligroso este señor, talentoso, comunicacionalmente muy hábil, con una empresa petrolera gigantesca, con el precio que ascendió, con mucho dinero, hizo un enorme daño a la democracia y libertad en la región y de ahí empecé ya esta lucha más de activismo democrático, le diría yo, incluyendo mi país, pero también Venezuela, Nicaragua y otros de la región. ¿Y fuiste presidente, un presidente interino, digamos? Así es, le vino cáncer al presidente, estuve como 1 año y pico, quizás un poco más, pero formalmente un poco menos. No había reelección, no la busqué ni intenté cambiarla. Después sí, no había reelección inmediata, después se podía. ¿Y competiste? Competimos con Evo Morales, sí, cuando justo venía Evo con Chávez. Evo, exacto. Claro que sí, yo tenía ahí, él sacó más parlamentarios, yo saqué menos, él ganó. Hugo Chávez ¿no? apoyó. Sí, sacó buena 20 votación, puntos, yo saqué 30, sacó como con 20 puntos de diferencia, él tenía... ahí Chávez ya estaba financiando abiertamente las campañas, como la financió mi país en Paraguay, en Salvador, con mucho dinero, mucho. Pero así cantidades muy grandes. Había con mucho sistemas. dinero en Venezuela. Tenía Chávez el petróleo, llegó a tenerlo a $140 el barril. Él influyó en todos los países de América Latina, influyó en la política en Líbano, en Bielorrusia, en Ucrania, en todas partes del mundo. Ha sido la figura latinoamericana más influyente de este siglo, sin duda, por encima de Brasil o México, que naturalmente deberían ser los líderes del hemisferio. Hizo mucho daño. Eso fue pasando y creo que lo que has visto en mi país ahora fue el final de este proyecto que llega a tener 22 de 34 votos en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, pero que cuando Chávez muere y cae el precio del petróleo, cuando la producción venía declinando por ineptitud e incapacidad, le agregas la caída del precio del petróleo, carencia de recursos y ves lo que sufre ahora la hermana Venezuela, un apocalipsis que está llegando a Mad Max. No hay comida, no hay medicina, hiperinflación más alta que Zimbabue, escasez como la de Sudán, más refugiados que Siria, un desastre sin límite. Pero conforme este proyecto, que tomó mucha influencia en América Latina o cobró mucha influencia,
retrocede, se vuelve más duro y autoritario en los 4 enclaves. Y en estos meses, hace tiempo que yo sabía que estamos por determinar si en América Latina va a haber 4 Cubas o ninguna. 4 Cubas o democracia y libertad en todo el hemisferio. Las 4 Cubas, obviamente la de la isla, cuasi nonagenaria, gerontocrática. Estos señores que vienen gobernando más tiempo que yo viviendo, ya tengo que ser abuelo, pero mis hijas hasta ahora, 2 casadas, no me dan la corona, una con mexicano, bueno, quiero tener nietos mitad mexicanos, mitad bolivianos. Pero vive... Ella vive en Texas, trabaja en Texas, él trabaja ahí también, allá se conocieron, allá trabajan. Pero bueno, espero algún día que mis nietos puedan pasear por una México democrática y una Bolivia también. Pero el proyecto es Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Siempre se pensaba, yo en particular, que había que liberar al padre para liberar a la hija, a Venezuela para que la hija Bolivia, de Bolívar, pueda recuperar democracia y libertad. Pues terminó siendo al revés, queda mucho por hacer, pero yo no voy a olvidar en esta causa a mis hermanos venezolanos, Juan Guaidó, a Maradiaga, a Chamorro, comandante Macha en Nicaragua, a Ferrer, a Berta Soler, a Rosa María Payá en Cuba, porque todos merecemos vivir con democracia y libertad. Ahora dime algo, Jorge, para muchos mexicanos, para muchos en México, incluyendo nuestro gobierno, Morales sigue siendo el presidente legítimo de Bolivia. ¿Qué fue? A ver, ¿qué pasó? O sea, que es un asunto de interpretación, ¿no? Eso digo, ¿por qué? No, es un asunto de afinidad, y triste que México siga reconociendo a Maduro, de los pocos. Es triste que México hubiera tenido esa posición con Morales. ¿Qué pasó con Morales? Él perpetró un golpe en cámara lenta que terminó con un final fraudulento, y sin embargo acusa de golpe a otros. ¿Por qué? Desconocer la Constitución es golpe. Desconocer la voluntad popular expresada en votación es golpe. Intentar robarse la presidencia con un fraude documentado y verificado ampliamente por la OEA es golpe. Él pide que cambiemos la Constitución en el 2009 y se la aprueba por votación en ese año 2009. Se establece 2 mandatos, que es un sistema que tienen otros países, muy bien, el nuestro también, 2 mandatos. En su segundo mandato, él hace un fraude judicial con su poder, con sus magistrados serviles, para interpretar que el primer mandato no valía porque se había refundado la República y se había vuelto Estado plurinacional. Pues que podía haber Que podía haber uno nuevo, como si cambiar la denominación de Estado, de República, a plurinacional, a federal, a intergaláctico, a extraplanetario, te permitiese tener 2 mandatos cada vez. Mira, si eso aplicaríamos al derecho civil, cada vez que cambias de nombre te puedes casar otra vez, imposible. Hace ese truco, consigue tercer mandato. En medio de ese, pide un referéndum para que se le dé uno adicional. Pierde. Bolivia dice no en una campaña con abusos grotescos de su parte, él pierde eso. Después inventa la interpretación de Ortega en Nicaragua el 2009, que dice que la reelección perpetua es un derecho humano protegido por la OEA por encima de lo que señala la Constitución. Grotesca interpretación pervertidamente utilizada por Ortega en Nicaragua. Entonces él, en un país con 2 mandatos constitucionales, a pedido de él, busca un referéndum, lo pierde y después está buscando un 4º mandato, violando la Constitución, desconociendo el referéndum, y que acaba con un fraude manual y caligráfico gigantesco, informático también muy grande, y que incluso lleva a hacer fraude en el consulado de Bolivia en Buenos Aires, Argentina, porque a pesar de los 2 fraudes, el manual y el informático, no le alcanzaba para ganar en primera vuelta y tiene que recurrir a manipular hermanos migrantes en Argentina. Esto documentado por la OEA. Él, cuando sale la denuncia de la auditoría, el que se negaba a esto, él reconoce que hizo fraude, pide nuevas elecciones. Y entonces dice, vayamos a una nueva elección. Recién cuando sale la auditoría, durante 3 semanas trató de robarse esto. El informe preliminar de la misión de observación de la OEA, 2 días después de la elección, pedía segunda vuelta. Él se niega. Él dice, gané, impulsa el fraude, sigue abusando. Se da una rebelión popular ciudadana juvenil impresionante. La gente joven salía a las calles, armado de una pitita. Él se hacía la burla despectivamente. Pequeñas cuerdas con banderas bolivianas amarradas en los postes
de todas las esquinas, porque la gente sabía, en mi país, no requeríamos que la OEA nos diga, sabíamos que hizo fraude, aparecían actas, material electoral, copias de papeletas o papeletas sin haber usado en casas de dirigentes del MAS, se veía, llovían las denuncias. Cuando la OEA saca la auditoría en el informe preliminar, en la mañana, él reconoce el fraude y pide que se anulen elecciones. Llueven los pedidos de renuncia de Evo Morales, de sindicatos obreros, de organizaciones indígenas, sus ministros, autoridades empiezan a renunciar. ¿Él qué usa para justificar la narrativa del golpe? Él saca a un militar abyectamente servil, general Calimán, no me estoy inventando, se llama así, a sugerir la renuncia, eso es su apellido. Su apellido. Él saca a este general Calimán a pedirle la renuncia para que encaje en la narrativa. ¿Y cuál era el plan? Replegar las Fuerzas Armadas, dejar al país inerme, empiezan a quemar casas de periodistas, de activistas de derechos humanos, para buscar la alternativa de la sucesión. Cuando los militares hacen la sugerencia de su renuncia, es lo que él dice. Así es, que fue después de que hubo pedidos de renuncia de todos los sectores del país, hace la sugerencia y preguntemos a Evo Morales, ¿por qué al día siguiente, cuando él estaba escondido cobardemente en Chapare, habla 5 veces con el general que supuestamente le pide la renuncia? Porque su plan alternativo... Están documentadas. Documentado, investigado, y ese señor militar, la presidenta Áñez, que procede a la sucesión constitucional y jura para convocar elecciones, lo destituye y se lo está investigando porque era un hombre abyectamente servil. Entonces, o sea, ¿fue parte de una farsa? Fue parte de una jugada de intentar dejar al país sumido en el caos para buscar una alternativa de sucesión militar que estaba buscando Morales. Sino que diga porque este señor, que fue servil y le lustraba los zapatos durante años, sale a hacer esta sugerencia tan conveniente para él. ¿Y por qué al día siguiente? A las 11 de la noche del lunes 11 de noviembre, el avión mexicano se lo lleva. Ese día él hablaba con el general. ¿Y por qué este hombre no atendía el pedido de la policía de reforzar la seguridad en instalaciones públicas, en plantas de gas? ¿No? Estaban en una jugada y conspiración. ¿Y qué pasa cuando se procede a la sucesión de una parlamentaria? Dicho sea de paso, la segunda mujer presidente de la historia de mi país, con la primera canciller mujer en la historia de mi país. Y Evo Morales habla de golpismo, fascismo. Si alguien es golpista y fascista en la larga historia de América Latina, son los hombres, nunca las mujeres. Y ahora tenemos presidenta mujer, canciller mujer, convocando elecciones después de la sucesión constitucional, y el cuento de Evo Morales, y a nadie se lo traga, el de esta Argentina sigue diciendo, no, que no hubo fraude, que tengo un informe de un doctor de no sé qué, cuando está con centenares de páginas documentado. Tuvimos una sesión del Consejo Permanente de la OEA, ni los de Nicaragua se atreven a negar que hubo un fraude gigantesco, descomunal, que Evo Morales cometió. Ojo, ¿qué pasó después? Se procede a la sucesión como en cualquier régimen presidencial. Hay un programa de televisión, Designated Survivor se llama, ¿no es cierto? Como tienes que hacer la sucesión. Bueno, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Por fallos del tribunal del año 2001, revalidados, le correspondía a Yanine Áñez y a Jura. Hemos hecho una ley para anular las elecciones, ratificar la vigencia de solo 2 mandatos, convocar a nuevas, se está eligiendo órgano electoral nuevo en estos días y habrá elecciones limpias, transparentes, sin fraude, para recuperar democracia, que eso es lo que ahora los seguidores de Evo Morales allá, ¿eso está desestabilizando al país? Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La Silla Roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 8 de la noche. En el Financiero Bloomberg, contamos historias.
¿eso está desestabilizando al país? O sea, ¿cómo? Él trató de desestabilizar, está grabado en una llamada donde llama a bloquear y estrangular las ciudades dejándolas sin gasolina. Hubo varios días sin gasolina en La Paz. Estando en México incluso. Él estando en México llamando, y ahí es donde fue triste el papel de México, hermano mayor, un país al que todos queremos y apreciamos tanto. ¿Por qué? Primero, temas de forma y de fondo. En la forma, ¿qué clase de asilo es aquel que le permite a alguien todos los días hablar y llamar e instigar a la violencia? Vienen grupos con explosivos a atacar una planta de combustibles que, porque Bolivia creció, está en medio de un espacio urbano. Si llegan a penetrar la planta y revientan las esferas de GLP, hubieras tenido, lo del 11 de septiembre en Nueva York hubiera sido poca cosa, miles de muertos. Y eso hacía acá Evo Morales desde México. ¿Qué clase de asilo es ese? La opulencia. Presidente López Obrador, si algo yo reconozco y admiro, es que es un hombre austero. Austero. Como soy yo. Yo manejo un Honda 99, vivo en un departamento alquilado. Llegué a México, me tomé un Uber, 130 pesos al Hotel Grand Plaza. El Uber funciona bien, el taxi también. Y lo veíamos acá, Evo Morales por Polanco, con vagonetas, con casas. Porque él vive con delirio faraónico, se ha hecho palacios gigantescos. En un país pequeño tiene una flotilla de jets Falcon, helicópteros franceses. Hace años que no se siente. Fue sufriendo una transformación. Fue sufriendo una transformación. Porque puede ser que transformación, pero en realidad siempre fue un hombre con ambiciones de poder ilimitadas y estaba al servicio de Chávez, de Venezuela y de los Castro. Tristemente, él entrega algo que pudo ser un proyecto nacional y lo vuelve servil a este proyecto de los Castro y Maduro, de un régimen autoritario. Porque fue un buen presidente, ¿no? A ver, tuvo una buena circunstancia económica, que no hay que confundir, porque tú sabes que si hay una buena coyuntura económica, la gente tiende a agradecer al gobierno. Él recibió un país sin deuda externa, limpiamos toda la deuda externa, con gasoductos y los vecinos que nos compran 5 veces el volumen de gas a 5 veces el precio, se multiplican por 10 las exportaciones, se multiplica por 8 los ingresos fiscales producto de contratos, desarrollo de infraestructura, tubería y gasoductos que le dejamos, que él cuestionaba, a los que él se oponía y le tocó disfrutar. Tú comprenderás que no ha habido otro país en América Latina que abriendo 2 válvulas exporte 23% del PIB. Había bonanza. Había una bonanza, como en general había en Sudamérica, por la influencia china 2004-2014, subieron todos los precios de materias primas, energía, comida y minerales. Pero para cerrar el punto de lo de México, te decía lo de forma, que luce el asilo, con la opulencia, violando la doctrina Estrada abusivamente, y lo de fondo, Evo Morales representa el narcotráfico, el fraude y el prorroguismo. Y si hay un país que no debería aceptar o cobijar o apañar el narcotráfico, Evo Morales sigue siendo presidente de los cocaleros del Chapare hace 35 años, donde el 90% de la producción de coca se hace cocaína, va a Brasil, Argentina, llega acá, y acá usted tiene los distribuidores más grandes del mundo. Él representa eso, él representa el fraude documentado, él representa el prorroguismo. Sería concebible que esté en el año 2036, el presidente López Obrador buscando un cuarto mandato presidencial. No encaja en el país del sufragio efectivo, no reelección, acoger y apañar al prorroguismo, al fraude y al narcotráfico. Creo que no ha sido el mejor momento de la política exterior mexicana. ¿Cómo se leyó en tu país? La verdad que fue doloroso ver eso, porque México es un país admirable. Además, creo que es un error estratégico en el siguiente sentido. Si algo necesita América Latina, es un nuevo marco migratorio y comercial con los Estados Unidos, el coloso del norte. Y México es el hermano mayor, ustedes van por delante. Lo que pase con el TEMEC, lo que pase con el acuerdo migratorio nos va a afectar a todos. El NAFTA que hizo México en 94 repercutió y reverberó en toda América Latina. Copiar, pegar, ese acuerdo pasó en Centroamérica, en Chile, en Perú, en todos los países. Lo mismo va a pasar con el TEMEC. Si se aprueba, nos beneficia a todos. Si se rechaza, nos afecta a todos. Por eso lo que negocie México va a tener consecuencias para todos nosotros. Lo que se haga en migración, lo mismo. Si viene el ICE a deportar a mexicanos en Estados Unidos, lo mismo salvadoreños, bolivianos, peruanos, entonces, hermano mayor México, trabajemos juntos. Ustedes liderizan comercio y migración, pero apóyennos
a recuperar democracia y libertad en Venezuela, Bolivia, como lo están pidiendo Brasil, como lo pide Colombia, como lo pide Perú, como lo pide Ecuador, como lo pide Chile, como lo pedía Argentina, y veremos qué va a hacer el nuevo gobierno. Entonces busquemos esa sinergia de México, líder regional en comercio y migración, y de Sudamérica buscar recuperar democracia y libertad para trabajar juntos. Miren al sur, pero ayúdennos a recuperar esa democracia y libertad que fueron gravemente afectadas en Bolivia por Evo Morales y siguen muy golpeadas por Maduro en Venezuela. A ver, Jorge, tú fuiste nombrado delegado internacional ahora durante este periodo, ¿no? De este gobierno de transición. Un poco para hablar sobre todo lo que está pasando. No sé, yo te preguntaba antes de entrar al aire si habías llegado tarde a México, porque no. si estaba contemplado venir cuando estaba Evo aquí o cuando fuera a regresar una vez que se fue. Creo que uno nunca llega tarde, sobre todo a México. Mira, yo viví 11 años en Texas y lo más cercano que tenía a nuestra América Latina yo era la cultura mexicana. He debido consumir la mayor cantidad de enchiladas, tacos y una que otra margarita, o más que otra por allá, y las cervezas Coronitas cuando empiezan a llegar a Texas, y después la bohemia, y a quien quiero mucho a la cultura mexicana. Mi primer mundial que yo recuerdo fue el Mundial de México 70, de ese equipo de Jairzinho, Pelé, Tostado, Riveliño. Yo vivía en Texas, vine en México 86, vine por acá 10 días en un vehículo de ingeniero jovencito, a ir a Puebla, a Querétaro, a ver los partidos aquí en México, en Monterrey. País que queremos mucho, nunca llega tarde uno a México. Voy a tener nietos mitad mexicanos, bolivianos también, y nos interesa que se comprenda lo que pasó, que hubo un golpe en cámara lenta de Morales, que desconoció la Constitución, violó referéndum, intentó robarse la presidencia, ha habido una sucesión constitucional, y que ojalá se nos apoye, porque fue triste ver en la OEA que 26 países votan por respaldar las nuevas elecciones en Bolivia. Y se oponen 3, Martinica, Nicaragua y México. México no le corresponde estar en ese club. Entonces poder conversar sobre eso y de cómo podemos trabajar juntos hacia adelante, buscando cómo México lideriza una posición común sobre migración y comercio hemisférica, pero cómo también nos apoya en recuperar democracia en países donde ha sido seriamente afectada, incluyendo Nicaragua, donde es triste ver cómo México en su momento apoyó a que Nicaragua salga de Somoza y que ahora no hacen nada cuando está Ortega, que se ha vuelto Somoza multiplicado por 10. Creo que eso es importante, y creo que eso es algo que esperamos hacer, porque si hay algo que reconocemos es que sin México esto es muy difícil. El presidente López Obrador tiene toda la legitimidad, ganó limpiamente la elección. Y abrumadoramente. Abrumadoramente, apabullantemente. Mire que como también en Brasil, Bolsonaro tuvo un mandato claro, pueden ser de lados diferentes, pero imagínense lo que sería México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, trabajando juntos en migración, en comercio, en energía, en defensa de la democracia, en lucha contra el narcotráfico, en lugar de vivir de espaldas y no buscar una agenda común. Eso es lo que me interesa ahora, y que se comprenda. Lo de Bolivia, en cierto sentido, ya está consolidado, vendrán elecciones, pero ojalá que sería bueno que venga México a respaldar estas elecciones, que nos apoyen. ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Cómo están los tiempos? En el tiempo más breve, transparente posible. ¿Qué se requiere? Eso lo fija el órgano electoral en función a un cronograma que permita limpiar el padrón y depurar los sistemas informáticos, porque el fraude fue por órgano electoral criminal, sistema informático vulnerable y manipulable, y un padrón electoral donde votaban los muertos y votaban varias veces. Eso tenemos que cambiar el tiempo más breve y transparente posible. Mañana podemos hacer elección con fraude otra vez. Nadie quiere eso. En estos días se elegirá a los vocales. Ellos tienen 48 horas para presentar un cronograma electoral y allí saldrá, será en unos meses, y ojalá que todos apoyen. La OEA ha hecho unas recomendaciones, y te quiero decir que en la OEA gran parte del equipo de observación electoral y de apoyo a las elecciones es mexicano. Son funcionarios mexicanos de larga data que han hecho un trabajo excepcional en todas partes de América Latina y también en mi país, y que lo agradecemos profundamente, porque si no fuese por esta experticia de mexicanos que le han dedicado su vida a esto en la OEA, no hubiésemos tenido tanto la observación electoral como el informe de auditoría que evitó que se cometa ese fraude. Y te garantizo una cosa, ¿alguien podrá volver a robarse elecciones algún día en la región? Puede ser.
pero mientras esté observando y auditando la OEA, nadie nunca más va a poder hacer un autogolpe electoral fraudulento, como lo denominó el secretario Luis Almagro. Ahora, pues sabemos que Evo Morales está ahora en Argentina, porque, pues por cierto, aquí se informó ampliamente, dijo que iba a Cuba a una cita médica, jamás volvió, no se despidió, se fue a Argentina y dijo que se sentía más a gusto y más cómodo en la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, primera cosa, yo sí agradezco a México, y no lo digo en son sarcástico para nada. Sé que el gobierno incluso le ha dado un reconocimiento a la tripulación de la aeronave que sacó a Evo Morales. Sí, claro. Yo también los condecoraría. ¿Por qué? Porque la sucesión constitucional y el fallo 003-2001, que establece la sucesión ipso facto a Yanine Áñez, requería, por constitución, dejación del cargo y abandono de funciones. Que estuviera fuera. Que se produjo a las 11 de la noche del día 11 del mes 11. Cuando se hizo todo este periplo. Cuando salió, yo tengo el permiso, lo tramitamos, se fue y llegó a las 11 de la mañana del día siguiente, puro 11. Fue esto, como equipos de fútbol, sucedió de esa manera. Entonces yo sí agradezco y reconozco que eso permitió recuperar la paz y encontrar un camino de sucesión constitucional. El decir me voy a Cuba por atención médica es un insulto a México, ni siquiera se despidió ni agradeció. Está bien, él está desesperado porque él quiere influir en la composición de las listas parlamentarias de su partido, consciente que van a tener mucho menos escaños de lo que tenían, pero él requiere impunidad. Él tiene 14 años de latrocinio, de corrupción, de abusos, de centenares de asilados y exiliados. El gobierno de Evo Morales ha mandado a ejecutar extrajudicialmente a europeos en Santa Cruz. Acuérdate un nombre, Caroline Dwyer, una señora irlandesa cuyo hijo fue ejecutado en un operativo que ordenó Evo Morales de rodillas amarrado. Algún día él estará procesado en Europa, escondido en Teherán, Pyongyang o La Habana, por ese caso, entre muchos otros que tuvieron fuerte repercusión. Entonces, él necesita, en la necesidad de impunidad, que los tiranos cobardes siempre huyen. Ojo, él vino a México y dejó atrás a sus hijos, así de cobarde fue. Él me mandó a quemar 2 veces la casa. Yo lo primero que hacía es poner a buen resguardo a mis hijos y no disparo ni una pistola de agua. Y me quedaba yo solo con 2 colegas tuyos por la radio denunciando y diciendo si me van a linchar, que me linchen. Pero los tiranos siempre son cobardes. Él huyó, después fue a Cuba, recibió instrucciones y ahora viene a la Argentina a influir e incidir sobre la composición de la gente de su partido que ha votado para nuevas elecciones en contra de su instrucción, que quieren futuro político, tienen gente joven que tienen representatividad, que quieren ser diputados, concejales, senadores, presidentes, y no quieren seguir cargando con 14 años. Totalmente, claro. Y son representativos, no seamos tontos, son representativos. No son lo que dice el fraude, no, pero 25%, 30%, claro que sí, y postulen, y yo se los he dicho en todos los canales. Busquen construir su futuro. La presidenta del Senado es le digo muchacha porque ya estoy viejo, de casi de 30 años, con un futuro enorme, que busque su futuro, que no siga dependiendo de la corrupción. Mira cómo manipulan el tema indígena. En la Embajada de México no hay un indígena asilado. Todos son mestizos, ladrones, criminales, corruptos. Los autores materiales del fraude estaban en la Embajada de México. De allí salieron para el Perú. Eso ya no era asilo. El asilo no es hotel. Y usaron la Embajada de México como si fuera un hotel para salir a agitar de día, dormir de noche y proteger a los fraudulentos para que escapen al Perú. Esa no es una utilización correcta de la figura hemisférica del asilo. Entonces, tienen futuro. Creo que saben que no es con el fraude y la corrupción que tristemente ha representado y ha quedado en el pasado Evo Morales. Estoy seguro que van a trabajar. ¿Los ves construyendo un nuevo futuro para su partido y personalmente, o los ves todavía siguiendo instrucciones de Evo Morales, quien pues sigue activo y sigue operando, ¿no? Bueno.
¿Los van a ves trabajar. construyendo un nuevo futuro para su partido y personalmente, o los ves todavía siguiendo instrucciones de Evo Morales, quien pues sigue activo y sigue operando, ¿no? Bueno, va a ser interesante ver cómo se comportan en esta elección. Yo lo que he visto hasta ahora es en contra de la instrucción que llegó, que querían convulsionar Bolivia, de Evo Morales. Votaron para anular las elecciones, convocar a nuevos comicios y ratificar la vigencia de que solo hay 2 mandatos. Y como Evo Morales ya usó 3, nos debe 1. O sea que él ya no puede nunca más, jamás volver a postular. Y lo sabe la gente y saben que su futuro, uno no construye propuesta de futuro quemando ciudades, dejándolas en gasolina y comida, que es lo que quería Evo Morales. Y menos lo construye con el retrovisor defendiendo un pasado corrupto, autoritario y fraudulento. Yo creo que se dan él cuenta ahora de lo eso. que quiere es, pues, como decimos en México, salvar el pellejo. Eso es Más o menos tener eso. impunidad. Impunidad, exactamente. Salvar el pellejo, coloquialmente es más gráfico. Él quiere salvar el pellejo y cree que lo va a salvar si pone a únicos serviles en el Congreso que venga. Mira, los únicos que conozco que se inmolan por la causa y se suicidan son los talibanes. No, ellos no lo van a hacer, van a construir futuro. No van a querer seguir defendiendo estos temas que no son defendibles. Y estoy seguro que en los próximos meses verás enormes disgustos de Evo Morales, de que la gente de su partido va a estar, como debe ser, más preocupada de construir futuro que de defender su corrupto y fraudulento pasado. Ahora, tú competiste con Evo Morales por la presidencia y lo conoces Muy bien. Sí. ¿Qué virtudes le ves? Y que de pronto dicen que el poder cambia y transforma a las personas, Sí. ¿no? Ese es un líder perseverante que tristemente la lucha en la que estuvo enfrascado decidió entregarla en fideicomiso a sus mandantes tiranos autoritarios de Chávez, Maduro y Castro, los caribeños, y que nunca dejó de ser presidente de los cocaleros. Porque si tú eres presidente de un club de fútbol, de un gremio, de un grupo sectorial y eres presidente de Bolivia, bueno, ya debes eres dejar eso. claro. Y él seguía y nunca dejó de ser presidente de los cocaleros. Él legalizó el año 2017 la cocaína. Somos el único país que ha legalizado, por Evo Morales ha legalizado la producción de más de 100 toneladas de cocaína. Se hacen más, pero legales, por lo menos 100 toneladas, legalizando la producción de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare, que Naciones Unidas muestra cada año que se van al narcotráfico. Es decir, ¿por qué entregó una lucha perseverante a los cocaleros del Chapare que producen cocaína y a sus mandantes foráneos tiranos autoritarios? Triste desperdicio, y además despilfarró la mejor época económica que ha tenido Bolivia por el gas, la minería y la enorme cantidad de recursos que llegaron. Triste, yo sí lo conocía, él era diputado, teníamos el mismo equipo de fútbol, jugábamos, alguna vez, yo pocas veces lo he visto después, es un hombre que odia mucho. Había la cuestión marítima con Chile, hubo una par de reuniones de expresidentes. Allí alguna vez me ofreció volver a jugar fútbol como jugábamos en el equipo del Congreso, y ante su insistencia le dije: cuando esté disponible el entrenador. Leopoldo Fernández, el Leopoldo boliviano, gobernador de Pando, que fue jugador de fútbol profesional, 11 años preso de Evo Morales, 5 años y medio en cárceles durísimas, le vino cáncer, perdió un riñón, parte del pulmón. Este era el que nos dirigía en el equipo, había sido amigo de Evo Morales y lo metieron preso 11 años sin sentencia. Acaba de salir libre porque los vejámenes y abusos que se han cometido en mi país son innumerables, incluyendo, dicho sea de paso, a dirigentes indígenas. Yo llevé a la OEA la semana pasada al magistrado Gualberto Tata Cusi, abogado aymara, jurisconsulto respetado. Se opuso a al tercer mandato de Morales el 2013. Lo persiguieron, lo enjuiciaron, lo destituyeron. Es HIV-Sida positivo. Le quitaron los remedios a un indígena porque se opuso al tercer mandato. Casi lo matan, lo enmanillaban en la camilla de la clínica para llevarlo al Congreso, enjuiciarlo y destituirlo a un indígena aymara jurisconsulto con SIDA, y le quitaban los retrovirales. Cuando la gente en la OEA escuchaba eso, se quedaban atónitos. Si yo hubiese hecho esto, hubiera merecido oprobio universal y que me cuelguen de cualquier lugar. ¿Por qué Evo Morales lo hace?
que habla menos quechua que yo, vamos a ser tolerantes? O cuando trata de destrozar un parque nacional con una carretera de lavallato corrupta al doble de precio, afectando comunidades indígenas, porque él dice que es indígena, ¿se va a tolerar? No, él cometió vejámenes contra indígenas, contra mestizos, contra todos, en un país donde todos venimos del mestizaje. Y si él se llama Morales, también tiene que tener parte de mestizo. Entonces, ha habido todo un disfraz que se ha construido indígena que llevó a extremos donde abusos, vejámenes y violaciones como las que te cuento, el mundo guardaba silencio y se dejaron pasar, que jamás lo hubieran dejado pasar si hubiera sido un gobernante que se parezca más a mí que Evo Morales, a pesar de que todos somos mestizos y todos tenemos sangre indígena. Ahora, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que están, pues, la que era la oposición, etcétera? ¿Qué están pidiendo? ¿Que haya enjuiciamiento a Evo Morales? Mire, va a haber, de 14 años va a haber mucha investigación. Lo que estamos pidiendo es justicia. No queremos revancha, pero no aceptamos impunidad. Ellos trataron de instrumentalizar a sus parlamentarios para aprobar una ley increíble, flagrantemente inconstitucional, que decía que se les daba amnistía por 14 años sin restricción a Evo Morales y todos sus funcionarios, y todos los que están en la Embajada de México y en otras embajadas, y ninguno es indígena. Ninguno es indígena. Detrás del disfraz indígena, todos eran mestizos advenedizos. Obviamente la gente rechaza eso. Lo que queremos es justicia. Y todos los actos de corrupción dolosos que se investiguen. Lo que pasó en un hotel cuando ejecutaron a 3 europeos, incluyendo este chico Dwyer, que se investigue. Lo que pasó con el fraude, que se investigue. Millonarias adjudicaciones sin licitación hechas a dedo con una corrupción galopante, que se investiguen y respondan a los que deben responder para que nunca más volvamos a sufrir lo que hemos sufrido estos años. Y el fraude grotesco, que se investigue y que se llegue a determinar quién fue. Los vocales que instrumentalizan este fraude están procesados, están hablando y están investigando. ¿Y sabes quién los está investigando? Fiscales y jueces que nombró Evo Morales. Yo, 14 años, he enfrentado 32, 33 instancias judiciales por las que me ha hecho desfilar Evo Morales. Nunca lloré, siempre luché. Y eran sus jueces y fiscales. Él no aguantó 3 días de someterse a los fiscales y jueces que él había dejado. Esa es la cobardía. ¿De qué se te acusaba a ti? Él me acusa, primero, hay un caso de corrupción en una adquisición de la empresa petrolera, donde retiran $450,000 en 4 o 5 minutos de un banco estatal. Yo denuncio ese caso y en lugar de investigar un asesinato, se roban el dinero, y en lugar de investigar la corrupción y el asesinato, primero al líder opositor que denuncia, me enjuician y me sentencian por calumnia y difamación. Esos son los gobiernos autoritarios. Siempre enjuician primero al que critica, al periodista. Hay periodistas, colegas tuyos, íconos, Bacaflor, Valverde, ¿no? Son nombres bolivianos, sentenciados por difamación, por calumnia. Esa sentencia me hace. Después me hace otro juicio por haber hecho daño al Estado en una exploración petrolera de aquí o Incahuasi, que en 14 años de un gobierno inepto e incapaz, que se acabó el gas, el único descubrimiento que hacen es producto de esa exploración que se había empezado conmigo. Él va 3 veces, la inaugura con banda, con música, corta la cinta, hace fiesta, 3 trillones de pies cúbicos de gas, transmitía en todos los canales, 3 veces va. Y a mí, por lo que él usaba para celebrar, a mí me quiere dar camisa a rayas. Pero yo entendía de qué era. Esos eran juicios sin sentido para que te vayas. Como centenares de compatriotas míos se van. Porque basta que te anuncien el juicio para que la gente diga, caramba, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Y bueno, yo a mi señora madre que lloraba le decía, la única forma de no ir preso, mamá, es estar dispuesto a ir preso. Y cuando uno enfrenta esto, bueno... ¿Estuviste preso alguna vez? No, pero pidieron. Me han pedido 15 años, estuve en las audiencias cautelares, estuve 3 meses en la Corte Suprema de Sucre. Es evidente que he tenido buenos títulos y es más difícil, hubiera sido más escandaloso, sobre todo que como dicen que van a meter, tengo sentencia de 2 años, 9 meses por calumnia, que está siendo apelada hace años, ¿no? Mire, tengo desfilo por todas las instancias judiciales, pero no lloré. Mandó a quemar mi casa 2 veces, como te digo, y tuve que evacuar mis hijos. Está bien, yo no lloro, pero sí hay gente que ha sido encarcelada. Leopoldo Boliviano, 11 años en detención, 5 años y medio en cárceles de alta seguridad. Roger Pinto, un amigo senador que denuncia la penetración del narcotráfico, la colusión de Evo Morales con el narcotráfico.
denuncia que el hijo del Chapo Guzmán estaba piloteando, aprendiendo a pilotear en Santa Cruz. Le llueva en los juicios, lo iban a encarcelar, entró a la embajada de Brasil con Dilma Rousseff presidente, le dan asilo. Evo Morales nunca le da salvoconducto, el que ahora están pidiendo a los que están en la embajada de México. Él nunca le da a Roger Pinto salvoconducto. Tuvo que vivir en un huequito en la embajada de Brasil 454 días. Entró mucho antes que Assange a la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange. Nunca le dio salvoconducto Evo Morales. Tuvieron que hacer un operativo en un vehículo diplomático, con pañales, 24 horas en vehículo, para sacarlo a Brasil. Allá no lo dejaban hacer declaraciones, so pena de revocarle el asilo. Como no podía trabajar ni en el Congreso ni con amigos, tuvo que aprender a una edad avanzada a pilotear avionetas, se estrelló y murió. Y me lo devolvieron en una cajita cremado. En Pando, Bolivia, fui a enterrarlo. Bueno, hay gente que ya no va a estar acá para disfrutar esa democracia y libertad por la que han luchado. Pero el sacrificio valió la pena. ¿Tú tienes intenciones de contender otra vez? Mire, yo lo que tengo intención es vivir en un país con democracia y libertad. Si me preguntas, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que mi país no vuelva a caer en esto. Y no ando con obsesiones personales. Si tú quieres retratos en la galería de presidentes, ya tengo uno más jovencito y no tan desvencijado como ando ahora. Entonces no tengo ninguna obsesión personal excepto vivir en democracia y libertad. Entiendo el riesgo que se corre de si no se hace un proyecto que consolide esta recuperación, y no es del gobierno de transición, es de una próxima gestión que reconstruya las instituciones sin corrupción, que restituya el sistema de seguridad sin narcotráfico, que recupere. Se acabó el contrato de gas con Brasil, llegan tiempos económicos muy difíciles. Hay que desarrollar la visión de futuro de mi país con el gas, con el litio. Tenemos 40% del litio del planeta, las baterías. Hay mucho por hacer en la parte de reconciliar a Bolivia con unidad, dándole una visión económica de futuro, sin corrupción, con seguridad y uniendo a Bolivia. Y lo que pasa es que, mira, más allá de los estereotipos que se ha buscado vender, en Bolivia hubo una sublevación popular por indignación con pititas. Evo Morales despectivamente dijo, porque él es bloqueador consuetudinario. No saben bloquear, él bloqueaba con piedras, con equipo pesado y demás. Pititas no sirven para bloquear. La pitita es muy importante. Y te lo dice una persona como yo que sube con frecuencia a los picos de las hermosas montañas andinas. Por eso yo cuando vengo a México he bajado. Yo vivo allá arriba. Yo subo al Huayna Potosí, al Illimani. Y subo con uno de los mejores deportistas de la historia de Bolivia. Ya le pasaron los años. Bernardo Guarachi, alpinista eximio, con una pitita. Mi vida pende de un aymara. Eso tenemos que trabajar juntos, aymaras, quechuas, mestizos, con una pitita democrática que nos pueda unir, porque así es que llegas a la cima de la montaña o a la cima de la democracia y libertad. Y todo ese esfuerzo va a requerir un trabajo enorme, el desafío va a ser grande, y evidentemente si algo hemos aprendido en Nicaragua y otros lugares es que los tiranos, cuando uno no consolida la recuperación de la democracia y libertad, retornan, y cuando retornan no sueltan más, como pasa con Ortega en Nicaragua y como ojalá no pase en Argentina con el reciente gobierno y la vicepresidenta que han elegido. Dime algo, ¿cómo está dividido ahora? ¿Cómo es el mapa político del país y qué posibilidades reales hay de que alguien llegue al poder? ¿La presidenta interina puede contender? El Comité de Evaluación invita a las mujeres a participar en el proceso de selección para comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en estos temas, regístrate en comitedevaluación.org.mx antes del 13 de enero de 2020. Comité de Evaluación. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al Cierre es un espacio donde los columnistas más prestigiados de El Financiero dan su opinión y nos comparten su visión de los tópicos que construyen un país como México. En El Financiero Bloomberg contamos historias. Al Cierre, lunes a jueves, 9 de la noche.
Dime algo, ¿cómo está dividido ahora? ¿Cómo es el mapa político del país y qué posibilidades reales hay de que alguien llegue al poder? ¿La presidenta interina puede contender? Puede, pero ha dicho claramente que no le interesa. Claro, tendría derecho a una reelección, pero ha dicho que entiende que su misión histórica es hacer la transición y esta se vería... Que no es poca cosa. Empañada, claro, no se vería empañada si tiene un interés creado, y ella ha dicho con una actitud democrática de que ella va a hacer solamente las elecciones. A ver, lo primero es, antes de verlo, yo entiendo el interés que puede haber, eso se verá, hay tiempo. Lo primero es garantizar que tengamos un sistema electoral limpio y confiable, con vocales idóneos e imparciales, sistema informático invulnerable y padrón limpio y no contaminado. Después se verá, y el MAS también tendrá derecho a terciar. Alguna gente en mi país exageradamente decía, el fraude tiene que llevar a que pierdan la personalidad jurídica. Yo he dicho que discrepo, porque los delitos los cometen personas, no partidos. No es que el partido se reúne en 20.000 personas y dicen, hagamos fraude. Son organizaciones. No, es Evo Morales, su vicepresidente, unos cuantos vocales, señor Sarmiento, Laguna, los que estuvieron en la Embajada de México que escaparon, uno de ellos escapó, vocales regionales, los que hicieron el fraude. Es un número de personas que no es menor, pero no es el partido. Y el partido es representativo, tiene chance de terciar, habrá otras opciones democráticas, y que sea lo que Bolivia escoja, siempre y cuando sea limpio y fraudulento, y obviamente que mi país entienda los desafíos de reconstrucción gigantescos que tenemos, porque la bonanza económica terminó. Evo Morales recibió un país sin deuda externa, lleno de gas, con poco narcotráfico e instituciones que funcionaban razonablemente. Nos devuelve un país con las instituciones destrozadas, lleno de narcotráfico, ahogado en corrupción, sin gas y absolutamente endeudado. Hay una enorme tarea de reconstrucción y reconciliación que habrá que encarar, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Yo, mira, por lo que he hecho en Venezuela, en otros lugares, ya tengo un par de doctorados en combatir tiranías. Y créeme que he aprendido de los ti errores hablan, de otros. Dicen, es un neoliberal, ¿no? Que esa palabra está muy de moda ahora también, sí. En nuestro país. Pero también un hombre pragmático, ¿no? A ver, ¿de dónde viene lo de creo que si hablas inglés te dicen neoliberal, como si Bernie Sanders no hablara inglés y no fuera socialista, o Nancy Pelosi. Pregúntenle a los negociadores mexicanos si ella es proteccionista o no. Ahora hemos aprendido. Claro. Sí, claro. No, lo que pasa son estereotipos. Hubo un presidente de derecha en mi país que quiso privatizar hasta los tornillos, Sánchez de Lozada, que salió en desgracia, que me trató de meter preso también, porque yo me ponía él. Entonces tengo la triste contradicción que el de la derecha me trató de meter preso y don Evo Morales también. Yo no privaticé ni un tornillo. Yo hice la condonación de deuda más grande de la historia, pasando recursos a las comunidades indígenas, dando más a los más pobres para que se combata la pobreza. Lo que pasa es que Evo Morales, en su rótulo, todos los que no son él, son neoliberales, son de derecha, son imperialistas. ¿Sabes cuál es la capital mundial del neoliberalismo? La zona de Evo Morales, el Chapare. Libre producción de coca, sin regulación, sin impuestos, sin control, tratado de libre comercio planetario para la cocaína. De vez en cuando pierden un poco en incautaciones. Eso es neoliberalismo puro. Evo Morales hablaba de que él es defensor de la madre tierra. Trató de destrozar el territorio indígena TI, Parque Nacional PN y Ciboro Seco, TINIS, con una carretera corrupta brasileña por medio de un parque que es un cigarrillo por medio del pulmón. Yo jamás, nadie hubiera pensado hacer esa locura. Yo hice carreteras bordeando los parques, protegiéndolos, pero sin embargo lo que vendían afuera es que él es campesino indígena, no es cocalero. Trató de destrozar un parque, persiguió a los indígenas, a los mestizos, fue autoritario, servil a Maduro. Entonces usan esos estereotipos, y si algo hemos aprendido a estas alturas es que estos señores, Maduro, Ortega, que dicen ser de izquierda, no son de izquierda, son ambidiestros. Con las dos manos conculcan libertades, pisotean derechos, con las dos manos roban. Carlos Fuentes, amigo hace mucho tiempo, decía, cuando le preguntaban de Chávez si era de izquierda, Carlos Fuentes respondía, no, de izquierda soy yo. Chávez es un Mussolini tropical. Son unos tiranos caribeños que lamentablemente treparon la cordillera y quisieron aplicar ese modelo en mi país. El resto son cuentos y estereotipos que ellos cuentan, pero en Bolivia sabemos la realidad. Sabemos que Evo Morales no habla ni quechua ni aymara, sabemos lo que hizo con la coca, sabemos la persecución que hizo,
y entendemos lo que exportó para afuera. Pero a esas alturas, después del fraude y lo que pasó, creo que son muy pocos los que siguen tragándose ese cuentito. Ahora, tú estás haciendo un poco este recorrido, ¿por dónde, que te va a llevar a dónde más? Porque lo que quieres es que la opinión pública conozca. ¿Te vas a entrevistar con alguien del gobierno de López Obrador? No, a ver, seguramente me lo hubieran rechazado, pero ya no está Evo Morales acá. Esa gestión hay que hacerla en Argentina, obviamente. ¿Qué nos interesa? A ver, yo estoy en el directorio de Freedom House, que hace el mapa de libertad. Nos interesa trabajar en el mapa de esos países que tienen libertad. Francamente no va a ser en África ni en Asia que eso se determine. No menosprecio China, créeme. Que sí, no hay que menospreciar al gigante. Claro, bueno, para Sudamérica es del canal de Panamá para el sur todos somos chinos. No tenemos ilusiones, mucho más que Estados Unidos. Yo tengo teléfono Huawei, que me disculpen los de Apple, funciona muy bien, mejores cámaras. Me lo compré hace mucho tiempo. Que no me quiten la visa, pero es la verdad. ¿Qué nos interesa? Ese mapa de la libertad, ¿dónde está? En América Latina y Europa, básicamente. En América Latina, en la OEA, empezamos en la OEA está respaldando. Ciertamente dentro del hemisferio, México y Argentina son preocupaciones, el resto de los países comprenden. Estuve en la cumbre de Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, el nuevo gobierno de la calle Pou, soy amigo de la calle Pou, nos van a respaldar y apoyar. Y obviamente en Europa, aunque estaban con el Brexit, la elección inglesa, y ese tumulto que pasará, y es básicamente lo que queremos trabajar, pero la mejor respuesta va a ser elegir los vocales electorales y convocar elecciones, porque una presidenta mujer, con canciller mujer, convocando elecciones después de sucesión constitucional, es la respuesta más contundente que tenemos. Y nos decías, en estos países. Esto va a ser en los próximos días ya. Así es, la elección de vocales es en estos días, se están haciendo, ha habido exceso de interés. Ha habido, creo que como 350 postulantes. ¡Qué bueno! No, muy bien, y todos tienen que ser entrevistados, todos requieren 15 minutos, tarda 2-3 días, está bien, vamos a tardar un poco más, pero estoy seguro que ustedes tendrán una linda Navidad en México y nosotros esperamos tener una Navidad donde Papá Noel nos traiga el Niño Dios ahí en el arbolito, 6 vocales electorales y un cronograma cronograma. Finalmente te pregunto, ¿cómo se está viviendo ahora en Bolivia? ¿Hay tranquilidad? Hay tranquilidad, hemos vuelto a la paz, a la concordia. Todo está no ha habido brotes de violencia. ¿No? Hubo la época después de la elección, hubo mucho problema. Pero no ahora ahora está todo tranquilo, la gente ha entrado al espíritu y dinámica navideña. Yo te diría que hoy hay una sensación de alivio enorme y la gente siente que en cada rincón de mi país, cada pulmón respira democracia, cada corazón palpita libertad y es un sentimiento que la gente ha recuperado y extrañamente los que más libres se sienten. Yo siempre, a pesar del hostigamiento y la persecución, yo siempre era libre. A pesar de los 15 cubanos que me seguían todos los días, está bien, era parte del paisaje, había que acostumbrarse. No hay problema. ¿Sabes quién está libre? Los fiscales, los jueces, los diputados del MAS, los senadores, los periodistas que vivían en medios comprados por testaferros venezolanos o testaferros o gente intimidada, que cuando vas a un canal dicen gracias porque un periodista quiere ejercer su oficio con independencia y no por extorsión tributaria o amenazas penales, ser sometido a solo dar cobertura a un lado y no al otro. Esa es la gente que verdaderamente se ha liberado y colegas tuyos en canales que estaban contratados directa o indirectamente por el gobierno de Morales. Cuando entras, los camarógrafos, la gente dice, gracias, tenemos democracia y libertad, y eso es lo que mi país respira y siente en estos días, pero claramente yo soy realista, hay que terminar la tarea, hay que hacer las elecciones y garantizar que Bolivia encuentre un camino de reconciliación y reconstrucción, que son tareas enormes a futuro. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima. Todos tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. Cada voz es importante para construir la realidad que vive nuestra sociedad, creando relatos que construyan la nota dura todos los días. En este espacio, análisis profundo y la información más precisa se combinan. ¿Por qué? En el financiero